Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es José Luis Quintero Miranda, estudiante del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, y por parte del curso de Economía Agrícola impartada por la maestra en Ciencias María del Socorro Velázquez Cardelas, les presentaré mi trabajo documental, el cual lleva por nombre La comercialización del melón en México. A manera de introducción, se piensa que el origen del melón puede ser en el sur de África o en Asia. Actualmente se producen unos 19 millones de toneladas, y aunque la producción se extendió a los países mediterráneos y América, actualmente su cultivo está ampliamente distribuido por todo el mundo, incluyendo todos los continentes. La producción de melón a nivel mundial es de aproximadamente 26 millones de toneladas al año, teniendo a China como el principal país productor, en el que participa con el 51% de la producción, mientras que México se ubica en el octavo lugar mundial con una participación del 2.2%, esto según datos de la FAO en el 2018. Para el desarrollo de esta investigación documental, se estableció el objetivo de analizar la comercialización del melón en México, mientras que la hipótesis de la producción del melón en México se ve amenazada por diferentes factores, entre ellos los problemas de comercialización. Como parte de la metodología, este estudio se basó en la investigación documental, que consiste en revisar, analizar y examinar información, siguiendo los pasos del método de investigación. Se recopiló información únicamente de fuentes oficiales. El melón es un cultivo de gran importancia económica y social en México, debido a la magnitud de la superficie sembrada, altos volúmenes de producción, fuente de empleo e ingreso para los productores, así como por la generación de divisas para el país. La superficie cultivada con melón en México asciende hasta las 19.000 hectáreas anuales, con una producción de más de 540.000 toneladas, con exportaciones por más de 106 millones de dólares, según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera en el 2017. Además, también se genera alrededor de 120 jornales por hectárea, solamente tomando en cuenta la siembra a la cosecha, con una cantidad similar en actividades de acarreo, clasificación, empaque y comercialización, de acuerdo con la CIEP en el 2017. Dentro de las estadísticas tenemos que en la gráfica 1 se puede observar que los principales estados productores de este fruto son Coahuila, Sonora, Michoacán, Guerrero y Durango, que juntos representan el 82.4% del total generado en el país. Coahuila aporta el 21% de la producción nacional, Sonora el 19%, Michoacán el 16.5%, Guerrero también el 16.5%, mientras que Durango el 9.6%. En la gráfica 2 podemos ver que en términos de volumen, Coahuila aporta más de 110.000 toneladas, Sonora 107.000 toneladas, Michoacán 93.000 toneladas y Guerrero 92.000 toneladas, mientras que Durango aporta más de 50.000 toneladas. Respecto al crecimiento de la producción por parte de cada estado, en la gráfica 3 podemos observar que el Estado de México aumentó su producción de melón en 309%, Zacatecas hasta un 129.5%, Nayarit 106.8%, Puebla 64%, Sonora 54.5%. Además también Baja California Sur, Guanajuato, Colima, Chihuahua, Guerrero y Yucatán aumentaron considerablemente su producción. Tenemos que la región lagunera destaca como la zona melonera más importante del país, ya que en esta se cultiva una superficie anual de más de 5.300 hectáreas y una producción de más de 110.000 toneladas, mientras que el municipio con mayor superficie es Mapimí, con una superficie cosechada de más de 1.800 hectáreas y una producción de 42.000 toneladas, según datos de la Zagarpa en 2018. El principal
comprador de melón mexicano es Estados Unidos, con adquisiciones para el 2016 por más de 89 millones de dólares. Le sigue Japón con 15 millones de dólares, Hong Kong con 1.2 millones de dólares. Además, otros países adquirieron este producto el año pasado. Fue Reino Unido, Canadá y Alemania. Al primer bimestre de 2017, es decir, enero, febrero, marzo, las exportaciones de este año para el fruto del melón alcanzaron los 9.5 millones de dólares solo en el primer trimestre. Y los destinos principales fueron Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. En cuanto a los sistemas de producción dentro de México, tenemos la cosecha en ciclo otoño-invierno y en primavera-verano. Y de acuerdo al tipo de riego, tenemos las condiciones bajo riego o bajo temporal. Para el ciclo otoño-invierno se cosecharon 51.87%, mientras que el ciclo primavera-verano 48.13%. Para la cosecha del primer ciclo otoño-invierno, que se obtiene desde diciembre hasta principios de mayo, en los estados de la costa del Pacífico, principalmente Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y para la producción primavera-verano a mediados de mayo hasta noviembre, este se produce en la región norte-centro de México, principalmente Coahuila, Durango y Chihuahua. Por otro lado, el 85% de la producción se obtiene bajo condiciones de riego, mientras que el 15% se obtiene solo bajo condiciones de temporal. Como antecedente, tenemos que en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, también conocido como el TELECAN, donde se negoció la desgravación arancelaria gradual, o en algunos casos inmediata, varios productos, entre ellos productos del sector agropecuario y del forestal. Dentro del grupo de frutas y hortalizas, el melón era el producto más gravado, con aranceles de entre 20% y 32%, dependiendo de la estación del año. En los años 2000, 2001 y 2002, la exportación de melón, principalmente melón Cantalupe, de México a Estados Unidos y Canadá, se vio afectada por la asociación de producción con problemas fitosanitarios, específicamente contaminación con la bacteria Salmonella. El primer caso documentado se dio entre los meses de marzo y abril del año 2000, donde se vieron afectadas 47 personas que consumieron melón contaminado con Salmonella procedente del sur de México, lo que originó un cierre de fronteras y la unidad agrícola donde se produjo el melón. Durante el otoño, la FDA por parte de los Estados Unidos visitó el lugar e hizo recomendaciones específicas para reducir las posibilidades de contaminación. A finales de la primavera del 2001, se suscitó otro caso. En esta ocasión fueron 50 personas las que se enfermaron, de las cuales 2 perdieron la vida. Nuevamente la FDA determinó que el melón contaminado en 2001 provenía del mismo productor, implicado en el brote del 2000. Para el 25 de mayo del 2001, la FDA emitió una alerta de importación contra el distribuidor y el productor implicados en el problema. Para mayo del 2002 se dio otro tercer caso de contaminación por Salmonella en Estados Unidos y Canadá, el cual fue asociado con melón Cantalupe mexicano importado a través de la aduana de Texas. Esta vez fueron 58 personas las afectadas. Con este fue el tercer año consecutivo en la cual el brote se relacionó con melones del sur de México. Para el 28 de octubre del 2002, la FDA emitió una alerta de importación, es decir, una cierre de fronteras contra los melones Cantalupe provenientes de México. Para el 4 de noviembre, Canadá emitió una alerta similar para todos los melones Cantalupe, es decir, la exportación de melones Cantalupe estaba cerrada para Estados Unidos y Canadá. Para el año 2005, a través de un memorando de entendimiento entre México por parte de la Senacica y Estados Unidos en la FDA, la frontera se vuelve a abrir a los melones mexicanos
pero esta vez condicionados a una certificación de inocuidad que muy pocos productores alcanzan. Esta certificación incluye la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de buen manejo. A pesar de su importancia, la producción de melón en México se ve amenazada por diferentes factores, como las importaciones del melón por parte de Estados Unidos, la incidencia de plagas y enfermedades que con la crisis del cambio climático se ve agravada, problemas de comercialización, altos costos de producción, falta de financiamiento y mayores exigencias de calidad por parte de las cadenas comerciales de tiendas de autoservicio. La falta de financiamiento es una limitante para el fortalecimiento de las actividades productivas, entre ellas la agricultura. De hecho, toda la cadena de valor que incluye a las actividades para llevar el producto desde el campo al consumidor necesita un financiamiento, no solo de las fuentes tradicionales, sino también de proveedores de insumos y comercializadores. En la comercialización se observa que los consumidores urbanos en casi todos los países han modificado sus hábitos de consumo, exigen productos de mayor calidad y de disponibilidad, preferentemente durante todo el año. Las cadenas comerciales, para responder a estas demandas, han implementado procesos más rigurosos de calidad con sus proveedores, así como mejoramiento en la infraestructura de almacenamiento y distribución, es decir, en la cadena de frío. Las compras en tiendas de abarrotes, lo que en México se conoce como tianguis o mercados, se han quedado estancados, no están creciendo y hoy en día en México casi toda la mitad de lo que las familias gastan en alimentos lo hacen en supermercados. Si no lo compran en los supermercados, si no se ajusta a las normas de estos, entonces los productores de melones no pueden vender. El principal incentivo para los productores, pues para continuar en esta actividad, pues es la obtención de un buen retorno sobre su inversión. Las importaciones de melón en los últimos años han ascendido debido al factor exigencias de calidad por parte de las cadenas comerciales. Destaca el hecho de que entre el 30 y el 40% de la cosecha les es rechazada a los productores por no alcanzar los estándares de calidad que piden las cadenas comerciales para este cultivo de melón. Para que el melón continúe y crezca en México, es importante que mejore su competitividad, evitando que las regiones productoras de melón sean desplazadas por zonas productores del extranjero. Cabe mencionar que las exportaciones de melón cantalupe mexicano a los Estados Unidos siguen condicionadas a una certificación de inocuidad. Esto debido a los brotes de salmonela ocurridos en los años 2000. A manera de conclusión, a pesar de las sólidas exportaciones mexicanas de otras hortalizas de fruto como la sandía hacia Estados Unidos, el melón continúa luchando por abrirse paso de nuevo en el mercado. Sin embargo, esta vez tendrá la oportunidad de hacerlo a través de un coordinado esfuerzo entre entidades gubernamentales, organizaciones productivas y universidades agrícolas, como lo es nuestra universidad. Por varios años los melones fueron injustamente categorizados como inocuos, hasta que estos probaron lo contrario, siguiendo reglas de sanidad e inocuidad impuestas por las autoridades estadounidenses. Entidades federales, organizaciones estatales, productores y proveedores de insumos se integran de manera inteligente para llevar a cabo los pasos necesarios para incrementar la eficiencia de cada eslabón en la cadena de producción. De lograr lo anterior, no existe motivo para que el melón mexicano no se gane el mercado internacional y se abra paso como se merece. Como recomendaciones, se requiere un esfuerzo claro y organizado. La industria del melón mexicano promete posicionarse competitivamente en el mercado internacional. Mejores variedades, un sistema integrado entre entidades gubernamentales y mejora de aplicaciones técnicas con el apoyo de las principales universidades agrícolas del país es la mejor manera de organizar y hacer eficiente la industria del melón mexicano. En esta diapositiva se puede observar toda la bibliografía utilizada durante esta revisión documental. Para finalizar la presentación, he decidido colocar una frase: solo los disciplinados son libres en la vida. Si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo. Eliud Kipchoge. Recuerda, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento para plantarlo es hoy. Planta el árbol de la disciplina. De mi parte fue todo, muchas gracias por su atención y tiempo.